latinoamericano desde el estudio 51 de La Voz de América en el corazón de Washington. Le saluda Gonzalo Abarca. No hay ningún motivo de justificación social, moral o del tipo que sea para aceptar la falta de alojamiento. Justicia social, fundamento del mensaje papal. Pero, ¿logrará cumplirse? ¿Y qué podemos esperar del acuerdo del gobierno de Colombia con las FARC? ¿Llega efectivamente la paz a esa nación? El Papa Francisco magnetiza a una nación y envía un claro mensaje de inclusión, de justicia social. Varios y polémicos han sido los temas sobre los que el Papa ha tocado una llaga aún abierta: inmigración, lucha contra el cambio climático, inequidad. Celia Mendoza, desde Naciones Unidas, desde el centro mismo donde se produce la noticia, nos acompaña. Celia, bienvenida. ¿Qué desafíos esperan al sumo pontífice? Su mensaje, ¿ha llegado para quedarse? Buenos días, Gonzalo. Sí ha llegado para quedarse. Yo creo que el mensaje que él ha traído a los Estados Unidos y que ahora va a dar a las Naciones Unidas es muy importante y ha tratado y ha llegado a muchas personas, no importa la religión, ya sean católicos o no católicos, creyentes o no creyentes. El reto, desde luego, es tratar de movilizar a la Asamblea General de las Naciones Unidas y en especial al Consejo de Seguridad, que hasta el momento no ha tomado cartas en el asunto en términos de paz y seguridad en áreas como Siria, donde se ha generado una situación que ha ocasionado la inmigración masiva, el éxodo de millones de personas a diferentes países en el área y ahora miles más que han terminado en Europa. Ese es un punto que él va a tocar y desde luego la persecución contra las minorías religiosas, que está esto unido a esta migración, a este escape que ha tenido que ser planeado por estas personas de una manera u otra debido a los grupos extremistas y también los gobiernos como el de Siria que siguen flagelando a sus pueblos. Gracias, Celia. Quédate con nosotros para analizar esta histórica visita del Papa, su mensaje, las repercusiones de su doctrina social en un año de elecciones aquí en Estados Unidos. Aquí en los estudios me acompañan precisamente para analizar estos temas Manuel Aliaga, exdirector de la Oficina de Asuntos Pastorales Hispanos de la Arquidiócesis de Washington; Robert Valencia, analista del World Policy Institute; y el profesor José Casanova, profesor de Teología de la Universidad de Washington, Universidad Jesuita. El Papa es jesuita. Muy bien, señores. Manuel, vamos a empezar contigo. El Papa viene a Estados Unidos e insiste valientemente en abrazar al inmigrante, en luchar contra la inequidad. ¿Nos da Francisco un mensaje religioso o un mensaje político? Principalmente es un lenguaje espiritual, religioso, no pastoral, pero que tiene consecuencias que deben manifestarse en la práctica, ¿no? Y esas consecuencias se manifiestan desde de muchas perspectivas, también la perspectiva de las políticas públicas. Entonces, el Papa está invitando a la gente de buena voluntad en los Estados Unidos a pensar políticas diseñadas con estos principios en mente. Robert, al entrar de lleno en el tema de la inmigración, el Papa dijo: no debemos dar nunca la espalda a los vecinos. ¿De una bofetada, crees tú, a los republicanos? Bueno, es que indudablemente el tema ha sido tan polarizante y esto lo hemos visto, por ejemplo, en los debates republicanos, donde el tema de migratorio se ha vuelto un tema demagógico, principalmente con el candidato Donald Trump y de cierta forma los otros candidatos que le han seguido también el juego, aunque no con una retórica tan peyorativa como la que ha hecho Trump, pero indudablemente lo que ha hecho el Papa o lo que hizo el Papa ayer en el Capitolio es precisamente el de conminar al Congreso a que realmente se tome cartas en el asunto y obviamente manteniendo un lenguaje pro inmigrante. Yo creo que lo que hizo ayer no tiene precedentes. Doctor Casanova, pese a la calidez, Francisco dijo que ninguna religión es inmune a formas de extremismo religioso. ¿Aires de cruzadas en el ambiente? Creo que no. Lo que él quería decir, no separar los buenos nosotros, los malos los otros. Él ha dicho mismo que él es un pecador, cuando se definió a sí mismo. Y justo detrás de esa frase que usted ha citado, dijo precisamente evitar los buenos, los malos, los justos, los pecadores. Él está criticando naturalmente las víctimas cristianas en el Oriente Medio, pero no quiere decir que eso es el problema Islam como religión.
Precisamente ayer, en las vísperas, en la Catedral de San Patricio, comenzó recordando que los musulmanes en todo el mundo estaban celebrando la fiesta del sacrificio y también recordándonos la tragedia de las víctimas de cientos de personas que murieron en la Meca en el pilgrimaje. Es decir, era un gesto muy de incorporar. Él lo que no le gusta es polarizar, él le gusta hacer puentes. Celia, estás ahí con nosotros. En Nueva York y Filadelfia, el Papa reafirma la familia tradicional. Muchos han quedado decepcionados. Háblanos un poco sobre esto, por favor. Realmente el Papa trae el mensaje de la Biblia, de la Carta Apostólica y desde luego que, como decías, decepciona a algunos, pero estamos hablando de aquellos que no son católicos tradicionales, ya que hay muchas personas, inclusive aquellos que están participando en la Conferencia Mundial de las Familias, ellos aseguran que la versión de la familia, que la idea de la familia es la idea tradicional. Lo que él sí ha dicho es que necesitamos incluir al resto de personas, que no debemos juzgar a las otras personas y que les debemos abrir las puertas de la iglesia, pero eso no cambia los principios básicos de la iglesia, obviamente, y de lo que ellos han venido siguiendo ya por mucho tiempo. El Papa lo que está tratando de hacer es abrir esas puertas. Ahora, Manuel, el Papa agrega casi a los pecados capitales, imagínate, el tema del cambio climático. Sin embargo, vamos a aclarar, no hay nada sobre cambio climático en el Evangelio, ¿o sí? Bueno, lo que la Iglesia propone es una enseñanza acerca de la creación y de nuestra relación con la creación. Y es una enseñanza que está basada en la revelación cristiana, ¿no? Entonces, lo que el Papa nos está invitando es a profundizar en nuestra fe como cristianos, como católicos, y a la gente de buena voluntad también a entender que la creación es un regalo de Dios y que no es algo que está ahí simplemente para ser explotado. Ya. Manuel, fuerte el mensaje del Papa contra la inequidad. Sin embargo, criticó al capitalismo, no dijo nada del comunismo. ¿Qué está pasando? Bueno, es que es algo muy interesante porque los republicanos siempre han criticado al Papa Francisco por ser de la izquierda. Correcto, socialistas. Socialista, pero lo que muy pocos saben es que el Papa Francisco no tuvo una relación muy amena con la izquierda latinoamericana, particularmente con el kirchnerismo, la familia de la Fernández de Kirchner, por ejemplo, la presidenta, con quien tuvo fuertes encuentros precisamente por la posición que ha tenido el kirchnerismo frente al aborto, al matrimonio del mismo sexo. Y lo que vimos ayer, por ejemplo, en las declaraciones en el Capitolio, es que el Papa Francisco ha adoptado una postura neutral frente al tema. Tal vez podría decirse que la posición frente a la izquierda ha sido un poco más moderada. Bueno, no en vano visitó Bolivia y Ecuador, países de corte izquierdista, quienes incluso habían dicho que la Iglesia no tenía cabida en los movimientos del socialismo del siglo XXI. Ahora, profesor Casanova, ¿es la voz del profeta fiel a la doctrina de la Iglesia? Si es así, ¿cómo analiza lo que dijo Francisco? Un buen político opta siempre por generar procesos más que por ocupar espacios. Eso lo repite, es el centro de su filosofía. Un poco lo que está haciendo es yo soy el Papa y desde mi cátedra voy a decirle a ustedes cómo comportarse. Lo que ha hecho en el seno de la familia es iniciar un proceso de discusión dentro de la Iglesia. Él lo que quiere es precisamente dialogar. Y dice siempre, todas sus homilías son una forma de dialogar con la audiencia. Y por eso están tan totalmente dirigidas a las necesidades de la audiencia. Y por eso sus discursos son radicalmente distintos en Bolivia, cuando habla a los movimientos populares, en el Congreso, a los obispos, ayer en San Patricio. Eso es lo que es interesante de este Papa, que tiene el diálogo, el comenzar ese proceso de conversación como, digamos, lo que le mueve y lo que es quizá lo más específico suyo. Variados y bastantes polémicos los temas que ha abordado el Papa. Pero vamos a una pausa y al regresar, la política exterior del Vaticano. ¿Cómo el Papa Francisco logra lo que muchos creían imposible, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos y la función de los nuncios? Día a día buscamos que la información... Y la política exterior del Estado Vaticano, ¿hacia dónde se mueve? ¿Qué pretende la Santa Sede, la diplomacia vaticana, actor entre bambalinas del restablecimiento
de relaciones entre Washington y La Habana. El Vaticano, el más pequeño de los estados, 44 áreas en donde residen un poco más de 800 personas. El Papa ejerce sus funciones de manera soberana y exclusiva. Para analizar esta política exterior, nos acompaña desde Naciones Unidas Celia Mendoza, y aquí en los estudios en Washington, Manuel Aliaga, exdirector de la Oficina de Asuntos Pastorales Hispanos de la Arquidiócesis de Washington, Robert Valencia, analista de World Policy Institute, y el doctor José Casanova, profesor de Teología de la Universidad Georgetown, aquí en Washington. Celia, empezamos contigo. El Papa da su discurso en Naciones Unidas, un mensaje a toda la comunidad internacional. Él mismo habló de construir puentes. Amplíanos, por favor. Realmente eso es lo que él ha hecho desde que entró a su papado hace 2 años, construir puentes. Lo ha hecho en diferentes lugares, visitando el Medio Oriente, visitando Asia y desde luego América Latina, y convirtiéndose en mediador en diferentes procesos. Lo vimos con lo que ha hecho en Cuba con los Estados Unidos, y también se habla mucho de la posibilidad de que pudiera tener algún tipo de influencia en lo que sucedió entre Colombia y las FARC. Recordemos que el mismo domingo hizo mención acerca de este proceso, y esta semana ya se vio este anuncio, y todos estos actores se encuentran aquí en Naciones Unidas, así que realmente es un papa de puentes y los está construyendo para que duren mucho tiempo. Gracias, Celia. Y Robert, ¿se mueve el Vaticano, crees tú, de una política eurocéntrica a una más americana? ¿Se debe esto a que el Papa es argentino? Bueno, indudablemente el hecho de que el Papa sea latinoamericano pues tiene un conocimiento mucho más grande sobre los temas latinoamericanos. Yo creo que el Vaticano en las últimas décadas ha tenido una participación geopolítica muy importante. No en vano, por ejemplo, vemos el caso del Papa Juan Pablo II, quien fue una figura determinante en el derribamiento y el derrocamiento del muro de Berlín y por ende de la Guerra Fría. Y ahora vemos también en el Papa Francisco pues que ha tenido una participación muy importante, por ejemplo, como lo hemos ya escuchado, en el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, también en la posibilidad más que nunca de ver a Colombia, una Colombia en paz, que es lo que como colombiano y como muchos colombianos anhelamos. Y ese ha sido un factor muy importante, y sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que el Papa ha tenido un rol muy importante, y si me atrevo a decir, con el respeto de los invitados que tienen mucha más autoridad en el aspecto espiritual, bueno, el Papa Francisco es como el apóstol San Pablo, ¿no? Que es un hombre intelectual y que sabe hablarle al pueblo a donde él visita, y eso fue lo que hemos visto, manteniendo una línea espiritual, pero también hablándole a los tiempos de los pueblos de donde él participa, ¿no? Manuel, pese a la brillante y delicada acción del Vaticano en el tema Cuba, Estados Unidos, el Papa, sin embargo, parece que falló al no reunirse con los disidentes en Cuba. ¿Qué pasó? Sí, no sé cuál habrá sido la razón por la cual el Papa decidió hacer eso. Aquí también en los Estados Unidos tuvo solicitudes de reuniones que no cumplió, ¿no? La agenda es apretada. El Papa tiene que tomar algunas decisiones al respecto, su visita es pastoral, pero como decíamos hace un momento, el Papa tiene, especialmente en América, tiene un rol inusual, diría yo. Se ha mencionado el rol de Juan Pablo II en la caída del comunismo en Europa Oriental. Recordemos también el rol de Juan Pablo II en la consecución de la paz entre Chile y Argentina en los años 70. ¿No? Es de esperar que un papa latinoamericano, el primer papa americano, tenga un rol especial también en la política de este continente. Y fíjate también que son acciones diplomáticas históricas, o sea, son únicas verdaderamente. Ahora, profesor Casanova, ¿en qué se beneficia la diplomacia vaticana en el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos? Bueno, porque este es un centro de conflicto para todas las Américas. Ya desde que Juan Pablo II vino a México y reunió a los obispos de todas las Américas, el Vaticano ha visto a todas las Américas, norte y sur, centro, como una sola iglesia. Puso a la Virgen de Guadalupe como la Virgen de todas las Américas. Y el conflicto entre Estados Unidos y Cuba ha sido uno de los impedimentos para comprender todo el continente como uno. Entonces, el modelo de ellos, sabiendo que el catolicismo hispano llega a los Estados Unidos y el protestantismo va también a los países latinoamericanos, hay una dinámica continental que ellos quieren de alguna manera promover, y al fin y al cabo ha sido los obispos
han sido capaces de unirse, los obispos latinoamericanos, de una forma que los políticos no han sido capaces de unirse. Todo intento de unión política ha fracasado, el nacionalismo sigue, los obispos latinoamericanos ya tienen una conciencia continental. Tienes toda la razón. Y rápidamente, Manuel, ¿podrían los latinos en Estados Unidos, ya que pronto seremos la mayoría más destacada acá, cambiar de alguna forma la política exterior del Vaticano en el mundo? Bueno, los latinos en Estados Unidos están en proceso de empoderarse, como hoy se dice, ¿no? De ir ganando influencia. En el contexto de la Iglesia Católica, ellos son ya el 40 o 50% de los católicos. En el contexto general, un 22, 23% de la población es latina. Todavía tenemos obstáculos que vencer, ¿no? Por el lado el acceso a medios de decisión, claro, ¿no? Pero la influencia se está dando, creo yo. Es algo que se puede ver hoy en la campaña presidencial, especialmente en el Partido Republicano, que tiene presencia hispana en las candidaturas, ¿no? El Partido Demócrata, desafortunadamente, todavía no parece estar ofreciendo ese tipo de facilidad o de presencia con los hispanos a ese nivel, ¿no? Claro. Doctor Casanova, rápidamente, usted como profesor en Georgetown University, esta universidad jesuita, ¿no estará más bien la religión influyendo precisamente en la política? Es una línea muy delicada a través de la nunciatura, a través de los obispos. ¿No tendría que haber más bien una separación de poderes? No hay una separación naturalmente de poderes, hay una separación, pero separar la religión y la política es prácticamente imposible. Lo que hay que separar es la Iglesia y el Estado, eso sí que hay que separarlo, pero no la religión y la política. O sea, eso es imposible separarlos. Separarlas en los oficios, los poderes, sí, pero los creyentes participan en política, los políticos participan también en procesos religiosos. Es imposible separar esas dos cosas. Muy bien. Debo agradecer a todos ustedes la participación aquí en Foro Interamericano desde Naciones Unidas. Gracias, Celia. Ahí se produce la noticia y aquí en los estudios en Washington. Le agradezco a Manuel Aliaga, exdirector de la Oficina de Asuntos Pastorales Hispanos de la Arquidiócesis de Washington, Robert Valencia, analista del World Policy Institute, y al doctor José Casanova, profesor de Teología de la Universidad de Georgetown aquí en Washington. Bueno, y al regresar, ¿podemos confiar en las FARC? ¿Qué tan sólido es el acuerdo logrado entre el gobierno de Colombia y el grupo guerrillero? Esto es Foro Interamericano. Ya regresamos. Señores,